Génesis capítulo 27, que va desde el verso 1 hasta el verso 46. La palabra de Dios dice: y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Ahora pues, te ruego, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y cázame alguna presa. Y hazme un guisado sabroso, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Y Rebeca estaba escuchando cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para cazar la presa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he escuchado a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado sabroso para que coma y te bendiga delante de Jehová antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos un guisado sabroso para tu padre, como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí mi hermano Esaú es hombre velludo y yo lampiño. Quizás me palpe mi padre y sea a sus ojos como burlador y traiga sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sobre mí sea tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado sabroso como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la cerviz donde no tenía vello con las pieles de los cabritos de las cabras. Y entregó el guisado sabroso y el pan que había hecho en mano de Jacob su hijo. Y él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió él: porque Jehová tu Dios hizo que se encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac y lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, mas las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Y dijo: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y él se acercó y lo besó y olió el olor de sus vestidos y lo bendijo. Y dijo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac hubo acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de su padre Isaac, que Esaú su hermano volvió de su cacería. E hizo él también un guisado sabroso, y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac con gran estremecimiento y dijo: ¿quién es el que cazó una presa y me la trajo y comí de todo antes que vinieras? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío.
Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y él respondió: ¿no llamaron por eso su nombre Jacob? Pues ya me ha suplantado 2 veces. Tomó mi progenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado una bendición para mí? E Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino lo he provisto, y a ti, ¿qué te haré ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación lejos de las grosuras de la tierra y lejos del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te enseñores que descargará su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí tu hermano Esaú, en cuanto a ti, se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a Labán, mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se mitigue la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho. Entonces yo enviaré a traerte de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros 2 en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esa tierra, ¿para qué quiero la vida? Qué historia, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, esto es lo que vamos a estar estudiando hoy, pero quiero basarme en un texto de apoyo que está en Hebreos capítulo 11, versículo 20. Vamos a ir allá. Hebreos 11, 20. Y el texto es este. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Así condensó el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 27 de Génesis lo condensó en esta frase. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y puede que uno, cuando lee esta historia, se pregunta: ¿por qué tanto afán respecto a la bendición de un anciano padre? Bueno, era costumbre de los patriarcas, antes de partir a la presencia del Señor, bendecir a sus hijos. Pero esta bendición de los patriarcas no era un mero desear cosas buenas para sus hijos, no. Realmente la bendición que ellos daban se cumplía. Se cumplía. ¿Por qué? Porque ellos eran profetas. Génesis, en el capítulo 20, versículo 7, dice: ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta. Aquí habla de Abraham. Así que los patriarcas eran profetas y como tales tenían la capacidad de discernir la voluntad del Espíritu de Dios. Y entonces, cuando ellos daban bendiciones, estas eran profecías inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales se cumplían cabalmente. Por cierto, el poder de cumplirse esta bendición no radicaba en el patriarca mismo, ni era que ellos tenían palabras mágicas que al decirla se iban a cumplir. No, realmente el cumplimiento de la bendición del patriarca se debía al poder y la voluntad de Dios. Los patriarcas sabían que solo Dios es el que tiene la capacidad de hablar
y que esto que hable se convierta en una realidad. En el caso de las bendiciones, cuando Dios bendice, al que bendice Dios será efectivamente bendito. Isaías, en el capítulo 48, versículo 15, Dios dice esto, y que no se nos olvide nunca. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. La prosperidad viene porque es Dios quien habla, es Dios quien llama y es Dios quien trae. Así que la bendición bíblica no radicaba en el hombre que la daba, sino en Dios quien tiene misericordia. Por eso en la Biblia no encontramos nunca a nadie diciendo, yo te bendigo. No encontramos nunca a nadie diciendo, te bendigo, mi hermano. No. ¿Quién es el que da la bendición? Es Dios. Las bendiciones de los líderes, de los sacerdotes, de los patriarcas, descansaban solamente en aquel que puede realmente bendecir. Así que es común encontrar en las Escrituras que dice, y los bendijo. Pero ¿los bendijo en qué? ¿O basado en qué? Miren lo que dice Números 6, versos 22 al 27, que contiene una de las bendiciones más grandes que se pueden dar, y esta le correspondía darla al sacerdote. Y miren en qué consistía la bendición. Número 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, es decir, a los sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Oigan, ¿cómo es que se debía bendecir a otro? Jehová te bendiga y te guarde. No es te bendigo. Eso forma parte de una práctica evangélica muy contemporánea que cree que nosotros somos dioses, que lo que uno dice tiene la capacidad de cumplirse. Eso es algo así como una hechicería a lo evangélico. Nosotros no creemos esto. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Quién? Dios. Y recuerdan el versículo de apoyo en Hebreos 11. Allí dice que Isaac, por medio de la fe, bendijo a sus hijos respecto a cosas venideras, es decir, sus palabras, las de este patriarca, apuntaban a cosas que todavía no se estaban dando, pero que Dios las iba a realizar en el futuro. Y esto desde ya nos muestra que un padre cristiano, un padre piadoso, anhela lo mejor para su descendencia. Y siendo entonces Isaac un hombre de fe, en la hora de su muerte ejerce esta fe perseverante que le caracterizó y ora por sus hijos. Y la bendición que él pide al cielo, que Dios le dé, efectivamente Dios se las da. Y en esta bendición, aunque él estaba pensando que se la daba al niño consentido de su amor carnal, en realidad se la terminó dando a Jacob, es decir, a aquel por medio del cual iba a continuar la línea de la fe y vendría Jesucristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Jacob y Esaú, la elección soberana contra todo pronóstico, parte 2, porque ya hace 15 días vimos la parte 1. Jacob y Esaú,
la elección soberana contra todo pronóstico humano. Y nos vamos a concentrar en tres aspectos centrales que nos muestra aquí Moisés. Versos 1 al 4, el contexto de la bendición. Versos 5 al 29, la bendición de la elección a pesar de la torpeza visual. Y versos 30 al 46, la servidumbre de la reprobación. La servidumbre de la reprobación. Así que vamos a empezar con el primer aspecto que desarrolla Moisés. El contexto de la bendición que está en los versos 1 al 4. Lo resumo. Isaac ya estaba anciano, a punto de la muerte. Y él no desea partir de esta tierra sin dar una bendición especial, particularmente al primogénito, al amado de él. Él deseaba que la bendición dada a Abraham y luego dada a él continuara por medio de Esaú. Vamos a leer una vez más los versos 1 al 4. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, ya él estaba ciego, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Para que la línea de la fe, la línea de la promesa, para que la línea del pacto que Dios hizo con mi padre Abraham continúe por medio de ti. Bueno, uno dice: ¿qué le pasó a este hombre, verdad? Él era el hijo de la fe, el hijo de la promesa. Las bendiciones del pacto de Dios con Abraham le fueron dadas. Y a pesar de todo esto, las debilidades de la carne estaban sobre este anciano patriarca. Aquí Moisés nos deja ver que el patriarca no había comprendido que la herencia prometida a Abraham no vendría por medio de Esaú, sino por medio de Jacob. Y esto mismo pasó con su padre. Pueden recordarlo. Abraham deseaba que la bendición continuara por medio de ¿quién? De Ismael, el amado de su corazón. Lo mismo pasa con este anciano padre. El amor carnal hacia su primogénito cegó los ojos del alma. Y la ceguera física que tenía él era sintomática de la ceguera espiritual respecto a quien iba a continuar la línea de la fe. Y a pesar de que él estaba viendo los frutos de inconversión de Esaú, siendo que lo amaba tanto, se resistía a aceptar el plan de Dios. Recuerden que en Génesis 25, versos 23, Dios le había dicho de una forma clara a su madre, a Rebeca, antes que nacieran los dos, Dios le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Pero ya hemos visto, el gusto por las delicateces de la comida silvestre que le traía su hijo nublaron su vista espiritual. Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, de lo que él cazaba. Y por cierto, la Biblia nos enseña que los hijos imitan a los padres. Esaú imitó ese amor carnal de su padre y esa visión tan corta del propósito de Dios, que vendió su primogenitura al engañador de su hermano Jacob,
¿A cambio de qué? Disfrutar un delicioso plato de comida. Ya lo hemos visto en Génesis 25, 29 al 24. Miren cómo la visión y el gusto espiritual de este joven había sido influenciado por la debilidad de su padre. Él le dice a Jacob: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Bebe y come, que mañana moriremos. Esa es la actitud del incrédulo, del que ama este mundo. Y cuando entonces Isaac llega a la vejez, añora los deliciosos platos de la comida de Esaú y le dice: si me traes un delicioso plato, te bendeciré. Eso eran debilidades de la carne. A pesar de la amargura de espíritu que le causaba a él, a su padre y a su madre, a causa de sus esposas incrédulas, que ya lo hemos visto. Génesis 26, versos 34 al 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, a Basemat, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Este es en el contexto en el cual se da la bendición de la elección. Y habiendo comprendido, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Moisés sobre la bendición que le da el patriarca al escogido por Dios. La bendición de la elección a pesar de la torpeza visual. Esto está en los versos 5 al 29 que ya hemos leído. Y este texto nos muestra de una forma clara que aunque Dios amaba a Esaú como ama a todos los hombres, como dijo Cristo en Mateo 5:45, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios envía la lluvia sobre buenos y malos. En ese sentido, Dios ama a la creación y Dios ama a todos los hombres. Pero ese amor no conduce a salvación. Antes será usado para condenación sobre muchos. En el sentido del amor predestinante, Dios no amaba a Esaú, sino a Jacob. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 9, 13, donde Pablo usa esta historia y él dice que Dios dijo: a Jacob amé, lo amé predestinantemente, lo amé salvadoramente, lo elegí por gracia, mas a Esaú aborrecí, es decir, lo abandoné en la miseria de su pecado que este joven ya había mostrado desde niño y especialmente cuando se casa. Muchas veces le he dicho que uno no está tranquilo ni seguro con la conversión de sus hijos hasta que se casen. ¿Con quién se casan? Y en el mundo solo existen dos clases de personas: los amados electivamente por Dios y los aborrecidos desde su decreto eterno por Dios. Y este amor por Jacob y este aborrecimiento hacia Esaú, entonces se debe a una cosa: al propósito de Dios. Eso es lo que en teología llamamos el decreto de Dios, que ustedes lo estudiaron cuando aprendieron sobre nuestra confesión de fe. El decreto de Dios. En su decreto, Dios eligió en su amor a muchos y aborreció o abandonó en su odio hacia el pecado a muchos.
Y Pablo en Romanos capítulo 12, les ruego me acompañen, desde el verso 8 al 16, lo explica y usa el ejemplo de Jacob y Esaú. Dice desde el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección, ojo, la elección, el decreto eterno, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿a quién? Se le dijo a su madre, ¿verdad? El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la razón por la cual la bendición patriarcal que garantizaba la continuidad de la línea de la fe y de la línea del pacto, a pesar del deseo carnal del padre, le fue dado al hijo menor, a Jacob y no a Esaú. Aunque me apresuro a decir esto, no estamos de acuerdo ni Dios aprobó los métodos usados por su madre y usados por Jacob. No obstante, el propósito de Dios se cumplió y el menor fue bendecido sobre el mayor. Y Moisés nos dice que la madre escuchó la conversación y esto fue providencial. Y cuando ella escucha que el padre le va a dar la bendición patriarcal al incrédulo, ella, que amaba, por cierto, más a Jacob, ya lo hemos visto, porque él era un muchacho más de la casa, Esaú era más del campo, pero ella es usada por Dios al recordar lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? El mayor servirá al menor. Por lo tanto, la bendición de la primogenitura y la bendición patriarcal era para el hijo menor. Y entonces ella diseña una estratagema apresurada, lo cual nos hace recordar a Sara. Desarrolla una estrategia no muy santa con el fin de engañar un poco, o más bien, pensaría ella, corregir la perspectiva equivocada del anciano esposo. Y estando todo arreglado, entonces Moisés nos dice que Jacob se presentó ante su padre, el cual estaba ciego, pero escuchaba bien, el olfato le funcionaba bien, el tacto le funcionaba bien, y entonces cuando escucha que su hijo entra, él dice, ¿quién eres tú? Porque cuando él oye esa voz no era la de Esaú, sino que era la de Jacob, pero entonces él recurre al tacto, recurre al olfato, y pues todo pareciera ser que sí era Esaú, que a lo mejor luego de tanto tiempo su voz le cambió, algo muy raro y extraño, pero pues a él no le queda otra sino que dar la bendición que en su corazón tenía para el hijo equivocado, para Esaú, pero que Dios la tenía preparada para Jacob. Y entonces, ¿en qué consiste la bendición? Miren Génesis 27, versos 28 al 29. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto,
Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la bendición de él, que era la continuación de la línea de la fe. Sé Señor sobre todos, y muchos reyes y pueblos se inclinen ante ti. El que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito. Quiero que observemos varios asuntos aquí. En primera instancia, como dije en la introducción, aquí no encontramos a Isaac prepotentemente, como hacen hoy los mercaderes y engañadores de la fe, diciendo: Jacob, hijo mío, yo te bendigo. Si ven que él no hizo eso, eso es una arrogancia humana en hombres carnales que usan la fe para engañar a los incautos, sino que él dice: Dios pues te dé. ¿Quién es el que da? Es Dios. Él es el que da la bendición. Y nos dice aquí el escritor de Hebreos que Isaac bendice a su hijo, pensando, ¿no?, que era Esaú, acerca de cosas futuras. ¿Cuáles cosas futuras? Bueno, él le augura que será dueño de esa tierra, que va a ser rey, que los pueblos se someterán, que sus hijos van a llegar a ser fuertes y a construir una nación poderosa en el mundo. Pero oiga, se necesitaba mucha fe para poder decir eso. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, ellos eran ricos, sí, tenían sirvientes, sí, pero estaban incluso en medio de una tierra extraña, donde solamente por la gracia protectora de Dios impidió que las naciones los convirtieran en esclavos. No obstante, Isaac, siendo un hombre de fe, mantuvo la vista no en las cosas que estaba viendo a su alrededor, sino en las promesas que le había hecho Dios a su padre y que le había hecho a él mismo. Regresemos un poco a Génesis 26, versos 2 y 5. Miren lo que Dios le había dicho. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Mora en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Él no estaba viendo prácticamente nada. Eran dueños de una cueva que usaban para sepultura y de nada más. No obstante, por medio de la fe, él bendice a su hijo, y se anticipó 4 siglos, oiga, 4 siglos luego es que se iba a empezar a cumplir eso. ¿Por qué? Jacob no lo vio. Jacob y su descendencia tienen que irse para Egipto. ¿Y qué pasa cuando están allá? ¿Llegan a ser qué? ¿Reyes? Bueno, José sí. Pero ¿qué pasó después? Llegan a ser esclavos. 400 años. Allí no había ningún cumplimiento. Antes como que todo iba contrario. Pero Isaac está viendo al que dio la promesa a Dios y por eso se atreve a bendecir así a su hijo. Mientras toda la descendencia de Jacob, que llega a llamarse Israel, estaba siendo esclavizada y ultrajada en Egipto, ¿qué pasaba con Esaú? Que su descendencia llega a ser reconocida como Edom. Ellos andan en libertad, poblan la tierra del sur de Judá.
Son reyes, gobiernan sobre todo, es gente belicosa. Los vecinos le tienen miedo. Pareciera ser como que las cosas se cumplen a la inversa. Los descendientes del bendecido, esclavos. Los descendientes del aborrecido, libres, y la gente le tiene miedo. Pero luego de 400 años, 400 años, empieza a cumplirse esta promesa. Y de manera especial, Isaac pudo ver por la fe el cumplimiento perfecto de la promesa, que no iba a ser tanto en el pueblo de Israel según la carne, sino que iba a ser en la simiente prometida, es decir, en Cristo. Cuando Él dice, sé Señor sobre pueblos y reyes y naciones se inclinen ante ti, ¿en quién se cumple eso? Filipenses 2:10 dice que delante de Cristo, el verdadero Israel, la verdadera simiente, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Milenios antes, este hombre por medio de la fe anticipa ese cumplimiento. En Cristo, el verdadero judío, el verdadero descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, se da el cumplimiento. Cuando luego de su encarnación, muerte y resurrección, Dios lo declara Señor del universo. Efesios capítulo 2. Todas las cosas son puestas debajo de sus pies. Y es interesante ver, ¿no?, cómo Hebreos 11:20, cuando dice, por la fe bendijo Isaac no empieza por Esaú, sino que empieza por el menor, Jacob. Y la costumbre bíblica era que cuando se iba a mencionar el nombre o los nombres, se empezaba siempre por el primogénito, y en este caso el Espíritu Santo guía a que el autor empiece por el menor. Y esto nos muestra una vez más que aunque Dios fue quien dio esta ley en Deuteronomio 21, la ley sobre la primogenitura, el primogénito era el que obtenía la bendición más grande y la herencia más grande. El amor electivo de Dios nada tiene que ver con estas reglas. El amor electivo del Padre no está supeditado a la grandeza, hermosura o capacidades de las personas. Una vez más, esta historia nos muestra lo que la Biblia nos muestra de principio a fin, que Dios se especializa en escoger lo que parece más insignificante para demostrar su gloria, y ya lo hemos visto. Fue Abel el menor a quien Dios escogió para sonreírle cuando presentaba sus ofrendas, y no a Caín, que era el hijo mayor. Ismael, el primogénito de Abraham, no fue el escogido por Dios para continuar la línea de la fe, sino el menor, Isaac. Rubén era el primogénito de Jacob, pero él no recibió la bendición más grande de la primogenitura, sino que esta fue para uno de sus hijos menores, José. Y de los dos que tuvo José, Jacob no bendijo más grandemente al mayor, sino a el menor, a Efraín. Y de la misma forma, cuando Dios escoge a un miembro para que sea el rey de su pueblo, y el profeta se confunde y él va y ve al hermano
mayor, bien buen mozo, grande y fuerte. Y él dice, este es. Dios dice, no, este no es el más chico, aquel que promete menos, David. Y Dios le dice algo importantísimo al profeta allá en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y cuánto nos equivocamos nosotros cuando pensamos, es que yo no puedo servir a Dios, es que yo no soy tan impactante con mi presencia, yo no soy tan inteligente como otros, yo no tengo grandes habilidades, yo no soy fuerte, ¿quién soy yo? Yo no soy nada. Bueno, eso fue lo que caracterizó a los más grandes siervos de Dios, y lo vemos en la Biblia. Jacob dijo, menor soy yo que tus más pequeñas misericordias. Moisés dice, ¿por qué yo si yo ni siquiera sé hablar bien? Jeremías dice, no me escojas porque yo soy un niño. Pablo mismo dice, menor soy que todos. Bueno, esos son a los que más usa Dios. Porque Zacarías 4:6 dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No fue Caín, no fue Ismael, no fue Esaú, no fue Rubén, no fue Eliab, no fueron los grandes, no fueron los poderosos, los escogidos por Dios para hacer las cosas más grandes, más impactantes en la línea de la fe, sino que, como dice Pablo en primera a Corintios 1:28, lo vil del mundo y lo menospreciado, a ti y a mí, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bendito sea nuestro Dios. Y eso nos lleva al último pensamiento que desarrolla aquí Moisés en su historia, y es la servidumbre de la reprobación, que va desde los versos 30 al verso 46. Y de una forma particular quiero que observemos la fe de Isaac. Él era débil en algunos asuntos, pero él era un hombre de fe. Y era un hombre que, a pesar de la torpeza visual, tanto espiritual como física, relacionado con el hijo escogido por Dios, cuando él se da cuenta que la embarró o la regó conforme a su pensar, por medio de la fe, él percibe esto: el escogido por Dios no era el escogido de mi corazón. Y miren lo que dice en el verso 33, cuando se da cuenta que no bendijo al que deseaba él. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Él muestra aquí la fe y obediencia a Dios. Aunque se equivocó, no quiso revocar la bendición. No lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque él allí ya en el último día prácticamente de su vida, bueno, no fue el último día, ¿verdad? Pero ya en los últimos días, él se da cuenta que su amor estaba puesto en el hijo equivocado. Y Moisés nos dice que Esaú procuró con lágrimas, exclamaciones de amargura y desesperación,
aquello que había perdido mucho tiempo antes cuando decidió menospreciarla y venderla por un plato de lentejas ¿no? Vendérsela a su hermano. Y entonces él quiere recuperar aquello que no le pertenecía ni por el decreto y que él lo despreció, no preservando ese principio de la primogenitura que se practicaba en ese tiempo. Y lloró con gran aflicción. Y su padre le da una bendición que no sé si considerarla así, porque si se dan cuenta en los versos 39 y 40 en la versión Reina Valera SBT dice: entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación lejos de las grosuras de la tierra y lejos del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te enseñores que descargarás su yugo de tu cerviz. Esto no era una bendición, pero esta profecía del anciano padre se empieza a cumplir de una forma clara 400 años luego, cuando Israel va rumbo a la tierra prometida y ellos tienen o desean pasar por las tierras donde habitaban los descendientes de Esaú, que en el tiempo de Cristo se llamaba Idumea. Idumea es la, digamos, expresión griega equivalente a Edom. Y Edom es Esaú. Cuando el pueblo de Israel va rumbo a la tierra prometida y entra por el sur, deben pasar por esa tierra. Y cuando pasan por esa tierra, los edomitas o idumeos o esauitas no quisieron dejar pasar a sus hermanos por su territorio, y luego la historia bíblica nos dice que hicieron varias invasiones, atacaron a Israel especialmente en el tiempo del rey Saúl. Luego David los convierte en tributarios, pero luego ellos se sublevan y se quitan esa esclavitud. Y entonces ellos luego son libres, pero se mantienen en una enemistad constante contra sus hermanos, los descendientes de Israel. Por esa razón, el profeta Amós, capítulo 1, versos 11 al 12, anuncia un castigo terrible sobre Edom, que es Esaú. Y eso está en el capítulo 1, versos 11 y 12 de Amós. Por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y suprimió su compasión, y en su furor le ha robado siempre y ha guardado perpetuamente el enojo, y enviaré fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra o Petra. Bueno, en tiempos del imperio griego, ellos fueron obligados a judaizarse y se mezclaron con el pueblo hebreo. Ya se les llamaba para ese tiempo Idumea en griego, y aunque los idumeos fueron obligados a judaizarse, ellos mantuvieron hasta el fin su enemistad contra los descendientes de Jacob, de manera que cuando un idumeo es puesto por Roma como rey sobre Palestina, una de las cosas que hizo fue tratar de matar al Hijo de Dios, Herodes el Grande. Era idumeo, descendiente de
Esaú. Hasta el final se mostró la enemistad de ese hombre contra el pueblo de Dios. La historia nos dice que en el año 70 los idumeos se unieron con un grupo guerrillero hebreo que se llamaban los celotes. El imperio de Roma en el año 70 los destruye y al parecer desaparecieron por completo de la historia de la humanidad. Y aquí se cumplió lo que por la fe dijo este patriarca. Conexiones y aplicaciones. ¿Cuál era la conexión principal para el pueblo al que le escribe esto Moisés? Que Israel debía vivir siempre en conexión con la elección. Con la elección. A ellos Dios los amó por encima del resto de los pueblos, y así como Jacob no hizo nada para ganar el amor de Dios, antes lo que hizo él era aborrecible ante Dios, pero Dios, a causa de su decreto electivo, lo bendijo. Entonces el pueblo descendiente del elegido por Dios debía verse como tal y en agradecimiento andar como tales en medio de este mundo. Moisés le estaba dando sus leyes. Bueno, estas leyes eran de manera especial para el pueblo elegido, por lo tanto, debían andar en este mundo con base en esa elección. Y algo más, Israel debía aprender que el odio a los hermanos va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios, por medio de Moisés en la Santa Ley, le ordena esto. Deuteronomio 2, 4 al 5. Y manda al pueblo diciendo: cuando vosotros paséis por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no contendáis con ellos, pues no os daré su tierra ni aun la huella de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú los montes de Seir. Y luego, en el capítulo 23, versículo 7 de Deuteronomio, Moisés le ordena al pueblo de Israel que no rechace a los descendientes de Esaú para que lleguen a ser miembros de la congregación. Y dice en el 23:7: no abominarás al edomita, porque es tu hermano. Los hijos que nacieren de ellos a la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. ¿Dónde está Cristo en el pasaje? Ya lo hemos visto. Cristo es el verdadero Israel. Él es el verdadero escogido del Padre. Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en el cual se complace mi alma. Cristo es el verdadero Israel, y todos los que estamos en Cristo estamos en el escogido. Por eso Pablo en Efesios 1:4 dice, hablando de Dios: según nos escogió en ¿quién? En Él, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos el pueblo escogido porque estamos en el escogido, que es Cristo. Y nosotros somos el Israel espiritual de Dios, porque la bendición que Isaac le dio a Jacob realmente se cumple en el verdadero Israel, que es Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces somos miembros de este pueblo santo. Y hay muchas cosas más que extraer, pero se nos fue el tiempo. Pero algo más, esto va para las damas. ¿Sí se han dado cuenta que en la historia de los patriarcas fueron las esposas las que tuvieron una percepción más clara de la voluntad de Dios en por dónde iba a ir la línea de la fe? ¿Quién tuvo que corregir a Abraham y decirle: no es Ismael, échalo, es tu hijo,
Dios dijo que era tu hijo Isaac. ¿Fue Sara? Y esto mismo pasa aquí con Isaac. La esposa es la que tiene una perspectiva clara. Pero lastimosamente el texto nos muestra que la astucia femenina para idear estrategias para que se cumpla la voluntad de Dios no ha sido lo mejor. Así que creo que hay un equilibrio y es este: amada esposa en Cristo, ora por tu esposo. Miren, Rebeca y Jacob no tenían que recurrir a engañar. ¿Qué fue lo que hizo Sara con su esposo? Fue donde él, y de una forma clara dijo, en sujeción, primera de Pedro dice que ella era sujeta y le dice, amor mío, tú no has entendido nada, pero yo te voy a recordar la verdad como es. Echa a la esclava y a su hijo, porque la bendición continuará por nuestro hijo Isaac. Eso mismo pudo haber hecho Rebeca, eso mismo pudo haber hecho Jacob, pero no recurrieron al engaño. Y vemos a Cristo en el sentido de que Cristo, por su cruz, perdonó el pecado de los tres: la torpeza visual del padre, la capacidad de engaño de la madre y el sumiso, pero demasiado sumiso hijo Jacob, que se prestó para ese engaño. Los tres sufrieron sus consecuencias. Isaac sufrió en ese instante cuando ve al amado de su corazón exclamando con angustia, Padre, te equivocaste. Sufrió a causa de las esposas de su hijo incrédulo. Rebeca sufrió a causa de las esposas de ese hijo incrédulo y sufrió el tener que desprenderse por mucho tiempo de su amado Jacob. Jacob, el engañador, sufrió los engaños de su tío y de su suegro, que fueron muchos, pero Cristo los perdonó. Y de eso que fue malo, Cristo sacó algo muy bueno, y fue la preservación de la línea de la fe a través de la cual, por cierto, vendría Él. Qué historia, ¿verdad? Y esta historia nos llena de consuelo. Somos torpes muchas veces, pero si estamos en Cristo, confiamos en Él y andamos en este mundo como los elegidos. Recordemos una vez más la carta a los Efesios. Por tanto, andad como hijos de luz, glorificaremos al Padre y un día vamos a disfrutar de esa herencia maravillosa que tenemos en Cristo. Oremos. Padre nuestro, una vez más, gracias por tu palabra y gracias por todas las enseñanzas que nos das. Aplícalas, oh Dios, a nuestro ser, escúlpelas en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.